Hola queridos hermanos, la palabra de Dios nos convoca como cada día para meditarla, para hacerla nuestra. Y hoy, al iniciar esta semana, el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 5. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les comentaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos fueron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se desembarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el evangelio que hemos escuchado hoy es uno de los evangelios con el final más triste que podríamos encontrar. No por la despedida de Jesús, no porque Jesús no quiso que este hombre lo siguiera, no por la curación de Jesús, sino porque los habitantes de esa región del Genesaret no querían acoger la palabra de Cristo. Se preocuparon más por una piara de cerdos. Se preocuparon más por unos animales, que por cierto, dicho sea de paso, para los judíos eran animales impuros, antes que una persona. Al final, la realidad que podemos constatar, hermanos, es que el demonio no estaba metido solamente en este hombre. En él había una posesión y era manifiesta, pero en todo el pueblo había una posesión indirecta de Satanás, porque no quisieron dejar que Jesús estuviera con ellos, que Jesús sacara esos demonios de donde ellos. Esta es una tentación para el cristiano, hermanos, el acomodarse, el relajarse en la fe, el dejar que Jesús poco a poco se vaya saliendo de nuestra vida. Estamos llamados a luchar contra eso, a permitir que Jesús expulse todos aquellos demonios que hayan en nuestro hogar. Pidámosle pues a Jesús ser testigos también de su evangelio, de su palabra. El Señor derrame bendiciones sobre ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.